Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva conferencia organizada en honor al Día Internacional de las Matemáticas. Mi nombre es María García Monera y soy la encargada de presentar a la ponente de hoy, que es Isabel Cordero, compañera y amiga mía de aquí de la Universidad de Valencia. Y bueno, le pedí hace unos días que me enviara un pequeño currículum para poder presentarla hoy y creo que ha sido demasiado humilde porque lo he visto demasiado corto para todas las cosas que hace. Pero bueno, os voy a hacer una pequeña presentación de la ponente. Ella es Isabel Cordero Carrión, es licenciada en Matemáticas y doctora en Astrofísica por la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora postdoctoral del Instituto Max Planck de Astrofísica de la ciudad de Múnich, en Alemania, y del Observatorio de París, en Francia. Además, ha sido investigadora visitante en las universidades de Lieja y Namur, en Bélgica, y actualmente es profesora titular de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia en el área de Matemática Aplicada. Actualmente compagina su labor docente con una actividad investigadora en el campo de Matemática Aplicada y de la Astrofísica, con especial interés en la relatividad numérica y las ondas gravitatorias. Actualmente es miembro de la colaboración internacional Virgo aquí en Valencia y la actual coordinadora de divulgación de la misma colaboración. Tiene una intensa actividad investigadora, docente y en divulgación, donde ha participado en diferentes podcasts como El Oscilador Armónico, Coffee Break, Señal y Ruido. Y bueno, yo voy a añadir que participa conmigo en un proyecto de innovación educativa de aquí de la Universidad de Valencia, que aunque somos de áreas diferentes, para mí es un placer poder trabajar con ella, ¿no? Que al final la parte esta de innovación permite, bueno, pues unir diferentes áreas de las matemáticas. Y bueno, pues como decía, para mí es un placer haberla podido presentar. También decir que a lo largo de la charla podéis ir dejando las preguntas en el chat y para no interrumpirla durante la charla las haremos todas al final. Y nada, y sin más dilación, Isa, te paso la palabra y vamos a Pues disfrutar de tu charla. muchísimas gracias, María. Me pidieron si quería que me presentara a alguien y enseguida pensé en ti porque María es una enorme divulgadora de las matemáticas. ¿Tenéis alguna charla de ella de ediciones anteriores de este Día Internacional de las Matemáticas? Y como ha dicho, aunque seamos de áreas diferentes, yo estoy ahora mismo en la cuarta planta de la facultad, tú estarás en la tercera, pero hablamos mucho y creo que las dos vemos las matemáticas no tanto como cajitas pequeñitas, sino un enorme taller con herramientas que te permiten hacer un montón de cosas. Y además en estos rollos de la innovación pues tenemos una manera muy colaborativa de trabajar y bueno, para mí ha sido un placer que María esté aquí y que me presente, que se le vea la carita, que se le promocione todas las superficies y las cosas chulísimas que hace. Y yo voy a presentar mi libro, o sea, dejarme que comparta presentación. Creo que se ve, voy a ponerla ahora en pantalla completa. ¿Se ve cuando paso? Sí, sí, todo Vale, perfecto. perfecto, pues ya me quedo más tranquila, porque el otro día empecé con una charla y yo pasaba y parece que no pasaba, entonces ya compruebo todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y también muchísimas gracias a todos los que le echéis un vistazo a la grabación más adelante. Bueno, aquí tenéis un montón de logos y además de lo que ha comentado María, pues estamos el Día Internacional de las Matemáticas, estoy en la Universidad de Valencia, la colaboración Virgo, mi grupo aquí, este Batman, cuando me voy fuera de España me dicen, ay, ¿por qué estás poniendo el Batman? Y digo, hombre, el Batman no, el murciélago es el símbolo de la ciudad de Valencia y este es el símbolo de mi grupo de investigación en astrofísica computacional aquí en la universidad. Estoy muy implicada en cuestiones de género y aquí tenéis también el logo de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Hay un montón de mujeres haciendo matemáticas, haciendo ciencia, haciendo tecnología y tenemos una base de datos que podéis buscarnos y podéis encontrar a un montón de gente que hace cosas realmente muy chulas. Y luego este proyecto de aquí es un proyecto muy, muy bonito, es un proyecto europeo que se llama G2Net, que combina cosas como terremotos, ondas gravitatorias y análisis de datos, todo esto del Machine Learning y el Big Data que seguro que muchos habéis escuchado. Me podéis encontrar en Twitter como Futura Conjetura, podéis dejarme ahí las preguntas, los mensajes,
las sugerencias de lo que creáis oportuno. Y el título de mi charla hoy es un poco, tiene que ver con matemáticas, pero muy aplicada. Yo voy a hablaros de cómo las matemáticas se utilizan para codificar el universo. Y en particular, os voy a hablar de 3 cosas. Primero, que las matemáticas son fundamentales para escribir nuestras ecuaciones y que nadie salga corriendo ni se desconecte de la grabación, porque realmente no voy a poner muchas ecuaciones, pero voy a intentar explicaros por qué las matemáticas sirven para modelar y para, digamos, escribir las ecuaciones que nos dicen cómo se comporta el universo. Luego, una vez que están escritas, pues son muy bonitas, pero habrá que resolverlas. Y de nuevo, tenemos matemáticas para resolver estas ecuaciones. De aquí utilizamos, en este caso, muchas operaciones y necesitamos grandes ordenadores. Cuando tenemos un montón de soluciones de cómo se comporta el universo o algunos objetos del universo con nuestras ecuaciones, nos podemos ir a observatorios que recogen datos e intentar encontrar también con matemáticas esas señales enterradas en los datos. Así que en realidad las matemáticas están en muchísimos detalles de la aplicación en otras áreas y en particular pues en cosas que tienen que ver con la astrofísica y con el universo mismo. Bueno, para empezar a hablaros un poco de las ecuaciones para escribir las matemáticas, para escribir las ecuaciones que nos dicen cómo se comporta el universo, pues tengo que hablaros de una cosa que se llama relatividad general, que fue propuesta, una teoría propuesta en 1915 por este señor, que se llama Albert Einstein, y que seguro que todos y todas las conocéis. Y aunque sea una teoría para estudiar la gravedad y venga de física, yo voy a hablar de geometría, porque lo más bonito de esta teoría es que es una teoría que cambia cosas como tirar de algo, una fuerza que tira de algo, por algo que simplemente es cambio la geometría, la forma del sitio donde estoy, y entonces yo también me moveré de otra manera. Por ejemplo, si pensáis en un plano y cogéis una dirección y no cambiáis de dirección, simplemente os movéis siempre en la misma dirección, pues la trayectoria que describís en ese plano va a ser una recta. Hasta ahí es fácil. Sin embargo, si lo hacemos, por ejemplo, en la superficie de una esfera, y lo siento terraplanistas, pero eso es lo que tenemos aquí en nuestro mundo, pues resulta que si vemos en muy chiquitito puede parecer una recta, pero si hacemos un poco de zoom hacia atrás, vemos que en realidad, aunque yo no cambie de dirección, como estoy en un sitio que ya no es un plano, sino que es más bien pues una esfera, más grande o más pequeña, lo que voy a hacer es trazar la trayectoria, aunque no cambie de dirección, esa trayectoria describe un arco de circunferencia. Así que no es tanto que yo cambie o no cambie de dirección, sino que el sitio donde me muevo también pues tiene que ver mucho en que luego la trayectoria que hago sea una u otra. Este dibujo que tenéis aquí también es como una superficie que está doblada, que está deformada, y sirve para explicar un poco lo que ocurre cuando tenemos una estrella y un planeta que gira alrededor de la estrella. La estrella se coloca aquí en el centro y hace que se hunda ese tejido o esa superficie, y si yo cojo ahora una canica, y podéis pensar esto en una campana, por ejemplo, si yo cojo una canica y la hago que dé vueltas, vamos a suponer que no hay rozamiento y soy una buena lanzadora de canica, pues puedo hacer que la canica esté dando vueltas, y no es que esté pegándole yo golpecito a la canica para que vaya dando vueltas, sino que simplemente estoy en un sitio que tiene una forma un poco particular. Bueno, pues la genialidad de Einstein fue pensar que la gravedad no es que yo tiro de algo o que algo tira de algo, sino que cuando yo me muevo lo estoy haciendo en un sitio que no se parece tanto a un plano, sino que puede tener formas muy diferentes. Mirad, yo tengo 3 dimensiones. Hay gente que tiene más dimensiones, no lo sé. Yo tengo 3 dimensiones. Entonces, una cosa, un plano o una hoja de papel, cuando yo la doblo, puedo ver cómo se dobla porque tengo 3 dimensiones. En realidad, lo que llamamos espacio-tiempo, porque va todo junto, es algo que tiene 3 dimensiones y tiene curvatura en 3 dimensiones. Para ver cómo se dobla algo de 3 dimensiones, tendría yo que tener 4 dimensiones. Por eso todos los ejemplos que solemos poner
no es un volumen que se dobla, sino una hoja que se dobla para que podamos visualizar cómo se dobla, qué forma tiene. Bueno, y no voy a poner ninguna ecuación, pero deciros que lo que propuso Einstein fue decir que cuando yo tengo una superficie pues, que es diferente de un plano y que es diferente de algo que no se dobla, pues puede que siga una línea recta, pero cuando estoy en otro sitio las trayectorias van a ser diferentes. Y que en realidad eso es lo que pasa cuando un planeta gira alrededor de una estrella, solo está siguiendo una trayectoria en una geometría, en un sitio un poco diferente. Cuando hablamos de no cambiar de dirección en un plano, lo que se produce a esa línea la llamamos línea recta. Si estudiáis geometría y os venís aquí a la universidad y hacéis este tipo de matemáticas, pues a las líneas que no son líneas rectas, ahora serán otro tipo de líneas, pero que se generan cuando uno no cambia de dirección, pero en un sitio un poco más raro, pues a eso se le llama geodésica, ¿vale? Y ya tenéis ahí alguna palabrita que os pueda sonar. En relatividad general lo que ocurre, como decía antes, es que los objetos que tienen mucha masa o donde hay mucha energía, pues eso hace que el espacio-tiempo se doble y se deforme. Como deformar es una palabra que suena un poco rara, los matemáticos hablamos de curvatura, pero significa eso, simplemente que cuando tenéis un objeto que tenga mucha masa, pues como si fuera una cama elástica, se va a hundir un poquito en ese sitio. Y claro, todo lo que esté a su alrededor, pues tiene que adaptarse a la forma del sitio donde está. Así que con este dibujito o con la analogía de una campana y una canica, podéis imaginaros bastante bien cuál es el motivo por el que un planeta gira alrededor de una estrella. Y luego este espacio-tiempo es más bien como un chicle. No solamente puede doblarse o deformarse, sino que también puede estirarse y encogerse. Y eso es lo que hay detrás de cosas como la expansión del universo, el Big Bang, todas estas cosas se producen no solamente porque el espacio-tiempo se puede doblar, se puede deformar, sino que también se puede estirar y encoger. Entonces, realmente, como una cama elástica, es súper, súper flexible. Así que, en realidad, si sabéis muchísima geometría, también sabéis mucho de relatividad general. Bueno, voy a volver un poco hacia atrás, porque seguro que si yo hablo de geometría, todo el mundo lo primero que me dice es, bueno, el teorema de Pitágoras, ¿no? Yo tengo un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, y lo que me dice el teorema de Pitágoras es que si yo cojo uno de los catetos al cuadrado, el otro de los catetos al cuadrado, que son los lados que tocan este ángulo recto, y hago la suma, pues me va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Esto está muy bien para vosotros, pero cuando avanzamos, damos un paso más en matemáticas, en cómo escribir las cosas en matemáticas, pues nos gusta ponerle ejes de coordenadas. A uno de los ejes normalmente le llamamos X, al horizontal, y al vertical normalmente le llamamos Y. Y lo que yo podría decir es que la distancia, y lo voy a llamar distancia de S, la distancia al cuadrado, esta C se cambia de S, pues va a ser una vez la distancia que haya recorrido en X al cuadrado y una vez la distancia que haya recorrido en la parte vertical en Y al cuadrado. Y fijaros que en realidad esto sería la C, este de X al cuadrado sería la A al cuadrado y este de Y al cuadrado sería la B al cuadrado. Y lo único que yo he hecho es escribir las cosas de manera diferente, pero es el mismo teorema de Pitágoras de toda la vida. Bueno, fijaros que aquí tengo un 1 y aquí tengo otro 1. Me voy a ir ahora, en vez de en un triángulo en el plano, me voy a ir a la esfera, a lo que hablábamos antes de una esfera. Y voy a poner coordenadas, voy a poner etiquetas de cómo moverme en diferentes direcciones. A la distancia de un punto a un sitio lo voy a llamar R, que es el radio, ¿verdad? Es la distancia al centro. Y luego, para poder desplazarme en esa esfera, voy a tener un ángulo horizontal y otro ángulo vertical. Estos dos ángulos son la latitud y la longitud de toda la vida que hemos utilizado para movernos y para poner coordenadas en la superficie de la Tierra. Y si os vais a Google Maps, hay dos numeritos que ponen ahí un cerito con un angulito. Bueno, esos dos angulitos son estos, ¿vale? Un angulito aquí, que es una parte, cómo me muevo cuando voy cambiando de un meridiano a otro, y este angulito de aquí, que es cómo me muevo cuando voy cambiando desde el polo norte al polo sur. Bueno, con estas coordenadas, si yo avanzo un poquito en el radio, un poquito en un ángulo y otro poquito en el otro ángulo, formo este cubo de aquí.
Y claro, alguien me podría decir, hombre Isabel, pero ese cubo, depende de dónde lo pongas, es más grande o más pequeño. Efectivamente. Mirad, si este cubito yo lo pongo más cerca del centro, pues en este cono que se forma aquí estará más cerca del centro. Así que no sé muy bien cómo se van a medir los volúmenes, pero el volumen de ese cubito será más pequeño si el radio es más pequeño y será más grande si el radio es más grande. Y luego, dentro del mismo radio y el mismo ángulo, este de aquí, si yo lo que muevo es este ángulo tecta y me voy al polo norte, pues resulta que ese cubito también se va a hacer más pequeñito. O sea, no va a ser igual de grande si estoy más o menos aquí en el ecuador que si estoy en el polo norte. Eso en matemáticas, como a veces sabemos, María es que sabe dibujar muy bien porque ella es de geometría, pero yo no sé dibujar tan bien. Y hay veces que los sitios que estudiamos pues tienen formas muy raras. Así que los matemáticos nos hemos inventado una manera de escribir las medidas de los sitios sin tener que dibujarlos y para facilitar un poco la vida. Igual que antes teníamos un 1 y un 1, aquí tenemos la coordenada R, el tecta y el phi, que son las coordenadas, los ángulos, y fijaros que aquí tengo un 1, tengo un R al cuadrado y tengo un R al cuadrado seno de tecta. Este R al cuadrado me está diciendo que el cubito va a ser más pequeño, si el R es más pequeño, R al cuadrado también es más pequeño y el volumen, cuando estoy cerca del centro de ese cubito, es más pequeño. Y si estoy más lejos, el volumen de ese cubito es más grande. Y este seno de tecta me está diciendo que si tecta está cerca del polo norte o cerca del polo sur, de nuevo seno de tecta está muy cerquita, muy pequeñito, y por tanto ese cubo vuelve a ser muy pequeñito. Si tecta, sin embargo, está en el ecuador, el ángulo del ecuador, 90 grados, pues resulta que el seno de ese ángulo es lo mayor posible y es el cubo es donde sea mayor posible. Entonces, bueno, a partir de ahora, cuando miréis las ecuaciones y si estudiáis geometría más adelante, esto de aquí pues es muy difícil de dibujar y además no voy a estar en el ordenador poniendo dibujos. Nosotros en matemáticas codificamos cómo medir volúmenes, distancias y cosas en un sitio a través de estos numeritos. Este 1, este R cuadrado y este R cuadrado seno de tecta. Bueno, pues la relatividad general lo que hace, cuando uno resuelve las ecuaciones de la relatividad general, lo que tenemos que resolver es qué numerito va aquí, que es un 1 en este caso, qué numerito va aquí y qué numerito va aquí. Además, tenemos que jugar con cosas un poco raras, que no tenemos por qué entender, pero cuando hacemos los experimentos parece que todo cuadra con eso. Además de las coordenadas, vamos a decir X y Z, los tres ejes de ancho, profundo y alto, pues tenemos otra coordenada que es la temporal. Y lo raro de la relatividad especial y la relatividad general es que estas distancias, aquí cuando hablábamos de Pitágoras teníamos una cosa al cuadrado y uno era un número positivo y otra cosa al cuadrado y este 1 también era número positivo. 1, R al cuadrado, todo esto al cuadrado son siempre números positivos. Pero en relatividad especial podemos hacer cosas tan raras como poner una cosa con un signo negativo y que haya distancias negativas. El tiempo en relatividad especial y en relatividad general es como si fuera una distancia un poco negativa. Y por eso pasan cosas tan raras que seguro que había escuchado de dilatación del tiempo, contracción de distancias, pues tiene que ver con que hay signos un poquito raros. Pero bueno, cuando uno resuelve a esta métrica de aquí, voy a mencionar algunos matemáticos, no porque os sepáis de memoria cosas, sino porque creo que es importante que sepáis que en el desarrollo de la relatividad general y especial han habido muchos matemáticos y matemáticas que han contribuido, y Minkowski pues era un matemático que ayudó mucho a Albert Einstein a escribir sus ecuaciones y a las ideas que él tenía, poder escribirlas con matemáticas y con matemáticas de geometría diferencial. Bueno, entonces en relatividad, cuando uno resuelve las ecuaciones, que parece que es algo así como muy, estoy resolviendo las ecuaciones, a ver qué significa eso. Pues lo que hace es resolver cuánto valen los numeritos estos que he puesto yo aquí en verde. Entonces, cuando hay varias funciones que son estos coeficientes y lo que tenemos que hacer es, cuando resolvemos las ecuaciones, es ver cuánto valen esos numeritos. Y además estos numeritos, en este caso, por ejemplo, valen siempre 1 o menos 1, pero en general, cuando estáis en un sitio en astrofísica o cuando estamos en algunos escenarios astrofísicos o el propio universo, pues esos números pueden ir cambiando. Y es un poco como si pensáis en una cama elástica así muy grande,
y ponéis a un perrito, pero no un perrito de juguete, sino un perrito de verdad. Y claro, aquí el perrito está un poco quieto, pero lo más normal es que en cuanto os vea, empieza a saltar y a dar botes por un lado y por otro. La forma de la cama elástica no va a ser un poquito más hundida donde él está ahora mismo aquí, sino que irá cambiando de forma, irá teniendo una forma diferente. Entonces, resolver las ecuaciones, escribir las ecuaciones y resolver las ecuaciones lo que significa es ver la forma que tiene nuestro espacio-tiempo y en particular resolver estos coeficientes que aparecen en esta manera de escribir lo que se llama la métrica, que es decir, la manera en que medimos volúmenes, distancias, áreas en el sitio en el que estemos. Y lo potente de escribir las cosas así es que aunque yo dibuje muy mal, pues siempre puedo coger estos numeritos, meterlo en un ordenador, resolver las ecuaciones y ver luego la forma que tiene. No voy a poner muchas más ecuaciones, quedaros con eso, con que simplemente vamos a tener que resolver la forma que tiene un sitio y que esa forma pues, puede ir cambiando de manera bastante rara. Bueno, esta teoría, ¿por qué tuvo tanto éxito? Esto es un poco histórico, pero creo que es importante. Primero, porque todo lo que estáis estudiando ahora mismo de gravedad de Newton y de las fuerzas de Newton y la gravedad de Newton, no es que esté mal, pero es un poco, digamos, es muy preciso cuando os movéis a velocidades pequeñitas y nosotros en la vida diaria nos movemos a velocidades muy pequeñitas, pero cuando empezamos a movernos a velocidades más rápidas, cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, pues empiezan a pasar cosas de que aquello no termina de cuadrar. Entonces, una de las cosas de la relatividad general es que cuando nos movemos despacito, recuperamos la teoría de la gravedad de Newton, que parece que funciona en nuestro día a día. Además, esta teoría fue capaz de encontrar, de explicar mejor la órbita de Mercurio. En ese momento, la órbita de Mercurio, se pusieron todas las ecuaciones de todos los planetas que se conocían y cuando uno miraba el cálculo de la órbita de Mercurio con las ecuaciones de la gravedad de Newton, no terminaba de cuadrar con las observaciones. Y la relatividad general fue capaz de entender de dónde venía esta diferencia. No solamente resolver problemas que no se entendían muy bien, sino que además dio una predicción. Y es como os digo, si ponemos algo muy masivo, por ejemplo un sol, el sol es el objeto más masivo con más masa que tenemos cerca. Y pensamos en un eclipse, de tal manera que tenemos el sol doblando, deformando un poquito ese espacio-tiempo, pero tenemos un eclipse que nos permite ver la luz de las estrellas muy lejanas. Aunque la estrella esté muy lejana, si no hubiera sol, la dirección de la luz no cambiaría, pero si tenemos un sol que dobla un poquito el espacio-tiempo cerca de él, pues cuando la luz de esa estrella pasa cerca de ese sol, la trayectoria se dobla un poquito, como en ese sitio que os decía, en esa campana donde hacíamos girar las canicas. Entonces, en 1919, solamente 4 años después de que se plantea la teoría, la predicción es que si yo tengo un eclipse y tengo una estrella que está muy cerca de la zona eclipsada, del sol eclipsado, pues debería ver que esa estrella parece que se ha cambiado, que ha cambiado su posición en el cielo un poquito. Y simplemente viene de que la trayectoria ha sido modificada. Esto se comprobó, se hicieron expediciones a Brasil y a África y se pudo comprobar y fue un enorme éxito para Einstein, que se volvió súper famoso. Pero en realidad todo esto tenía que ver más con geometría que con cosas que tiraran de otras cosas. Y bueno, además de todo esto, cuando uno plantea una nueva teoría, cuando plantea una nueva manera de pensar las cosas, aparecen objetos nuevos que no esperábamos. En relatividad general hay 2 objetos que se llaman agujeros negros y ondas gravitatorias que no estaban en la teoría de Newton. Esta teoría de la geometría del espacio-tiempo hace que aparezcan cosas nuevas. De agujeros negros no os quiero contar mucho, simplemente decir que son regiones donde la canica tendría que ir tan rápido para salir de esa región, esa deformación, que tendría que superar la velocidad de la luz en el vacío. Y eso, según esta teoría, no es posible, con lo cual ni la luz ni cualquier cosa puede escapar de estas regiones. Son regiones donde el espacio-tiempo se curva muchísimo. Y bueno, como anécdota o comentario, os menciono aquí otro nombre, Schwarzschild. Carl Schwarzschild fue un matemático y físico alemán y a los pocos meses de que Einstein propusiera sus ecuaciones, fue capaz de resolver con lápiz y papel estas ecuaciones.
En estas ecuaciones pues aparecían cosas un poco raras y la gente de la época decía, ya están otra vez los matemáticos sacando soluciones raras. Bueno, pues puede que sea solución, pero seguro que eso en la realidad no existe, porque había cosas un poco raras que no se entendían de esa solución. Hoy en día, esa solución que Karl Schwarzschild hizo en mitad de una trinchera de una guerra mundial, y el hombre falleció además a los pocos meses y no pudo ver todo lo que ha conseguido con esa solución que obtuvo, esa solución es la que mejor explica cómo un agujero, la solución de agujero negro que no está girando. Y es muy importante, es una de las primeras soluciones de las que tienen más impacto en relatividad general. Bueno, y entonces ya tenemos las ecuaciones. Os he hablado de mucha geometría, ¿verdad? De que unos dibujitos están muy bien, pero al final esta manera de describir las cosas se pueden resolver con un lápiz y con un papel. En general, resolver estas ecuaciones es muy complicado, Hay algunas soluciones como la que encontró Schwarzschild para agujero negro que no está girando, pero en general esas ecuaciones son muy complicadas. Puede que hayáis visto en algún sitio esta ecuación en la manera en la que se escriben las ecuaciones de Einstein, así como muy resumidita. En realidad, cada R de aquí y esta T de aquí significa una cosa que si pusiéramos todo lo que significa con todos los numeritos, pues serían un montón de líneas de ecuaciones y de funciones y de variables. Además, en estas ecuaciones aparecen una cosa que puede que algunos que estéis ya en bachillerato os suenen, que son las derivadas. Para los que no estáis todavía dando de derivadas o no la habéis dado, simplemente deciros que lo que os he comentado antes, en estas ecuaciones las funciones no son siempre iguales, no tienen el mismo valor, sino que pueden ir cambiando. Entonces, cuando tú intentas modelar o explicar un fenómeno que va cambiando con el tiempo, tienes que ver no solamente lo que vale la función, sino lo que cambia la función con el tiempo. Y a ese cambio de una función se le llama en matemáticas derivadas. Entonces, son unas ecuaciones que parecen muy bonitas cuando las escribimos así como en forma compacta, pero es que si yo pusiera todo lo que significa esto, ocuparía mucho. Entonces, no hay manera de resolver estas ecuaciones, o sea, solo sabemos resolver con lápiz y papel alguna cosa sencilla, pero hoy cuando tenemos un escenario, o sea, un escenario astrofísico más difícil, no vamos a poder resolver las ecuaciones, pues sí, también podemos resolverlas. En matemáticas, y esa es ya mi área, el área de matemática aplicada, pues resulta que sabemos, nos hemos inventado un montón de trucos para poder resolver ecuaciones, aunque las funciones vayan cambiando con el tiempo y aunque tengan mucha dificultad, y además nos ayudamos de supercomputadores. Los ordenadores son máquinas un poco tontas, porque solo saben hacer sumar, restar, multiplicar y dividir, pero pueden hacer muchísimas operaciones muy rápido. Entonces los matemáticos lo que hemos hecho es desarrollar un montón de algoritmos, de estrategias, de truquitos para poder resolver estas ecuaciones cuando tenemos la capacidad de hacer muchas operaciones. Bueno, además de los agujeros negros que os comentaba antes, hay otro efecto en relatividad general que se llama onda gravitatoria. Y os voy a hacer la analogía con un día, estamos en un estanque, un día que hace mucho sol, que no hay viento, el estanque está muy tranquilito y nos vamos a fijar en la superficie de ese estanque. Si yo cojo y tiro una piedra al estanque, lo que se va a producir es que tengo una perturbación. Hay una perturbación que se produce justo donde cae la piedra y luego esa perturbación se va propagando, se van generando unas onditas que se van desplazando en todas las direcciones en la superficie de ese estanque. Y claro, eso pasa porque esa superficie no es como una piedra de mármol, sino que es una superficie del agua que se puede mover y que puede cambiar. El espacio-tiempo se parece mucho a esto. Y las ondas gravitatorias son un fenómeno que se parece mucho a estas onditas. Si en vez de tirar una piedra, lo que hacemos es que hay una masa, un objeto que se acelera, que cambia de posición muy rápido, pues es como si cogiéramos o tuviéramos una piedra en la superficie del agua que la movemos. Lo que sucede es que también se generan estas perturbaciones que se propagan en todas direcciones. Bueno, pues aunque lo creáis o no, resulta que en el espacio-tiempo también se pueden generar estas perturbaciones y se propagan en todas las direcciones y se llaman ondas gravitatorias. No es que haya algo en el espacio-tiempo que se mueva, es el propio espacio-tiempo en el que yo estoy
en el que se distorsiona y se deforma. Bueno, el problema de estas perturbaciones es que son súper chiquitillas, muy pequeñas, muy débiles. Y el propio Einstein sí que fue capaz de entender que había un fenómeno de propagación de ondas como en el estanque, pero son tan pequeñitas esas ondas que el propio Einstein dijo, esto no lo vamos a poder medir nunca. Pero bueno, a un científico, a un matemático, a un investigador o investigadora, lo que tenéis que hacer es darle un poco de paciencia, un poco de tiempo y recursos para poder estudiar y para poder sacar conclusiones. Y hay veces que incluso al propio Einstein le decimos que no tenía razón porque hemos conseguido medir esta onda. Luego os voy a contar algún detalle. Cuando pasa una de estas ondas, como hemos dicho, que lo que hace es perturbar el espacio-tiempo, cambiar la forma del espacio-tiempo, lo que ocurre es que las dimensiones de los objetos, cuando te atraviesa una onda gravitatoria, imaginaros que me está atravesando en la dirección de la cámara hacia mí. Pues en el plano perpendicular, las dimensiones de los objetos se van distorsionando y se hacen un poquito más grandes en una dirección y un poquito más pequeños en la otra. ¿Vale? Bueno, para medir estas cosas y para medir este tipo de modificaciones, lo que hacemos es que ponemos estas ecuaciones en nuestro ordenador. En nuestro ordenador podemos resolver estos escenarios, el universo, cómo evoluciona el universo, cómo evoluciona un agujero negro, cómo evoluciona una estrella, cómo evoluciona nuestro Sol y ver cuando, por ejemplo, se fusionan dos estrellas o cuando se fusionan dos agujeros negros, pues ver cómo se fusionan. Esos son masas que se están acelerando y moviendo, forman estas perturbaciones y podemos en nuestro ordenador ver qué tipo de ondas se forman, qué tipo de ondas gravitatorias se forman en cada sitio. Así que en mi ordenador yo tengo un catálogo de señales de ondas gravitatorias que se han generado por un montón de escenarios astrofísicos diferentes. Y esto es muy importante cuando nos vamos a ir al siguiente paso de la aventura, que son las observaciones. Bueno, antes de ello, deciros que estas imágenes que estáis viendo aquí son simulaciones reales que hacemos en nuestros ordenadores de cómo dos agujeros negros se fusionan. Esto simplemente es un corte en un plano donde se están moviendo los agujeros negros. El color negro son el centro del agujero negro, el color moradito es un poco la zona alrededor del agujero negro más cercana y el resto del sitio naranja pues son el resto de zonas. Los colores también indican cómo de hundido, de deformado, de curvado está el espacio-tiempo. En la zona en negro esa campana está muy hundida. En la zona en morado la campana pues es como el inicio de la campana, está un poco hundida pero no tanto, y la zona que está en rojo lo que significa es que eso está más o menos planito, ahí no hay deformación. Y podemos hacer simulaciones, por ejemplo, la primera fila son dos agujeros negros que chocan uno frente al otro de manera frontal, una colisión frontal. Y podemos podéis ver cómo simplemente se van acercando y al final se van a juntar y van a formar un solo agujero negro. De este escenario podemos, por ejemplo, pues sacar una onda, que es esa onda gravitatoria que emite de las perturbaciones del propio espacio-tiempo. Y también hay veces que la fusión de los agujeros negros no es frontal, sino que puede estar haciendo como girar como un baile, uno alrededor del otro, cada vez más rápido y cada vez más cerca. Y podéis ver estas líneas verdes, que son un poco la trayectoria que ha seguido el centro de cada uno de los dos agujeros negros. Podéis ver aquí cómo somos capaces de hacer esta simulación donde giran cada vez más cerca y cada vez más rápido hasta juntarse y formar de nuevo un agujero negro. Sabemos con ordenadores y con algoritmos cómo resolver estas ecuaciones que van cambiando con el tiempo y que nos dicen qué forma tiene el espacio-tiempo. Somos capaces de hacer que se mantengan restricciones y condiciones que se tienen que cumplir. En estos agujeros negros, en el centro de estos agujeros negros, la curvatura, la deformación es infinita, es muy grande. Sabemos cómo poner números muy grandes, incluso infinitos en los ordenadores. Y también sabemos calcular estas señales, estas onditas que se producen en el espacio-tiempo cuando se aceleran las masas. Así que para todos estos escenarios, incluyendo algunos objetos que incluso nos lo podemos inventar, podemos poner un objeto inventado en mi ordenador y ver qué tipo de señal se propaga, pues tenemos un montón de catálogos de
mirar, para este escenario yo tendría que ver esta señal, para este otro escenario yo tendría que ver esta otra señal. Y todo eso lo tenemos porque podemos resolver las ecuaciones en escenarios bastante complejos en mi ordenador. Bueno, y muy bien, ya tenemos las ecuaciones, muchísimas geometrías, ya tenemos que sabemos resolver las ecuaciones, mucha computación y también muchos algoritmos. Entonces ahora, una vez que tenemos ese catálogo de señales, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, pues lo que podemos hacer es irnos a un observatorio donde hay datos reales e intentar buscar esas señales en los datos. Como he dicho antes, una onda gravitatoria, si por ejemplo viene en esta dirección de la cámara hacia mí, una onda gravitatoria lo que hace es, en el plano perpendicular a la propagación de esa señal, las dimensiones de los objetos se distorsionan. Entonces, seguramente estáis acostumbrados de ver cúpulas que cierran un telescopio. Los telescopios observan luz en el visible, por ejemplo, para ver la Luna, para ver los planetas, los anillos de Saturno. Seguramente también estáis acostumbrados a ver como unas antenas parabólicas gigantes, que son las radioantenas, que nos permiten ver luz, pero en otra señal, en otra frecuencia, para ver señales de radio. Y por ejemplo hay un montón de galaxias y de otros objetos, de chorros que atraviesan galaxias que se pueden ver con radiotelescopios. Y luego tenemos las ondas gravitatorias. Entonces, para medir cómo algo cambia de distancia, lo que yo podría hacer es coger pues una regla. Por ejemplo, voy a coger este trocito de papel o de plástico. Esto es como una regla. Venga, esta va a ser mi unidad. Cuando viene la onda gravitatoria, como he dicho que las distancias, las dimensiones de los objetos se deforman, cuando yo miro la regla y veo lo que yo mido y lo que mide la regla, la misma deformación que me afecta a mí le va a afectar a la regla. Así que una regla normal no me vale para poder medir cómo se distorsionan los objetos con ondas gravitatorias. Y por eso tenemos una cosa que se llama interferometría óptica y tenemos unos brazos que son de esta manera, ¿vale? Estos dos son los observatorios americanos, hay dos observatorios de ondas gravitatorias en Estados Unidos y hay uno en Pisa, en Italia, en Europa, muy cerquita de Pisa, en un pueblo que se llama Cassina. Se llama Virgo, el experimento en Europa, y yo formo parte de la colaboración Virgo. Entonces, en esta colaboración tenemos físicos, matemáticos, ingenieros, informáticos y un montón de gente haciendo muchas cosas. La idea de un observatorio de onda gravitatoria es que tenemos aquí un láser en el centro, se dispara el láser parecido a los láseres de los punteros, pero bueno, mucho más grande y mucho más potente. Hay un espejo que hace que ese láser, la mitad de la luz, siga recto y la otra mitad se separe en 90 grados y se vaya por el otro tubo. Estos tubos miden 3 kilómetros en el caso de Virgo y 4 kilómetros en el caso de LIGO, de los americanos. Y una vez que llegan al final son unos láseres muy potentes y muy gordos que van en tubos en vacío, y una vez que llegan al final de estos tubos hay unos espejos, la luz se refleja y vuelve a juntarse los dos haces de luz en este edificio central. Vamos a pensar de nuevo en el agua, pero en vez de un estanque vamos a pensar en el mar, ¿no? Que estamos en la playa bañándonos. Y que viene una perturbación de esa superficie, una ola. Y entonces tenemos una ola que viene por esta dirección de aquí, ¿vale? Y que justo me pilla el pico de arriba de la ola, me pilla a mí. Y luego tenemos por esta otra dirección una ola exactamente igual que la del otro lado, pero que me va a pillar el pico de abajo. Si me pilla el pico de arriba de una ola con el pico de abajo de la otra, lo que una me tira hacia arriba, la otra me baja hacia abajo y yo me quedo quieto, no me muevo. La luz, aunque no nos lo creamos, también tiene este fenómeno de ondas. Entonces lo que sucede es que si la distancia de estos dos brazos es exactamente la misma, el pico de la luz que viene por un lado, el pico de arriba me coincide exactamente con el pico de abajo de la luz que viene por el otro lado. Y aquí tenemos pues como una cámara, un detector de luz, una cámara puesta y vemos que no llega luz. Si por lo que sea pasa una onda gravitatoria y se distorsionan las distancias, pues lo que ocurre es que uno de estos brazos se hace un poco más grande, el otro se hace un poco más pequeño, la luz que me viene por un lado, el pico de arriba no coincide exactamente con la luz que me viene por el otro lado, el pico de abajo, y se produce un poquito de luz. Bueno, esto es, digamos, una manera muy simplificada de deciros cómo funcionan estos observatorios. Son observatorios públicos que pagamos entre todos con nuestros impuestos y que podéis visitar. Y hay un montón, ya os digo, de ingeniería, de mecánica, de óptica,
de láseres, de matemáticas y también de física y de computación. Y bueno, he sido un poco exagerada cuando he dicho que cuando viene una onda gravitatoria se distorsionan las distancias, porque se distorsionan pero muy, muy poquito. Para que os hagáis una idea de la tecnología que tenemos aquí, estos brazos que miden 3 o 4 kilómetros, pues las diferencias en esa longitud que hemos observado por el paso de una onda gravitatoria son una centésima milésima parte del tamaño de un protón. Un protón es esta partícula que está dentro de los núcleos atómicos. Así que pensar una molécula, un átomo, el núcleo de un átomo, un protón en el núcleo de un átomo, lo cortáis en 100 o 1000 veces y esa distancia, que es súper, súper, súper chiquitita, es la que se deforma. Entonces, bueno, ¿somos capaces de conseguir medir algo? Esta foto de aquí es del observatorio CAGRA, que es otro observatorio que se está construyendo y que está empezando a tomar los primeros datos, esperemos que muy pronto, y que está bajo tierra. ¿Y por qué bajo tierra? ¿Y por qué tampoco? Esto es difícil o fácil de medir. Pues mirad, los actuales observatorios están sobre la Tierra. Como he dicho, lo que yo estoy midiendo es un cambio de distancia, pero puede pasar que al final de ese túnel, el espejo, si hay un terremoto, pues haga que el espejo se mueva. Y no es que la onda gravitatoria ha pasado y ha deformado la distancia, sino que simplemente hay un poco de ruido, hay un poco de terremoto y que hace que esa distancia sea diferente, pero no por una onda gravitatoria. Entonces, irse bajo tierra, como está haciendo CAGRA en Japón, lo que sucede es que hace que ese terremoto sea mucho más pequeñito y que puedan medir todavía cosas más pequeñas. Bueno, os animo a que vengáis a estos observatorios y os podría contar un poquito más de estos observatorios, pero simplemente quería pues deciros qué forma tienen, cómo funcionan un poco, y ahora vamos a volver a las matemáticas. Tengo un observatorio que está recogiendo datos, ya como os digo, va a recoger los datos de potenciales ondas gravitatorias que lo atraviesen, pero también tenemos ruidos como estos terremotos que pueden hacer que se muevan los espejos, y tenemos un montón de otros tipos de ruidos que pueden hacer pues como emborronarnos la señal que estamos intentando buscar. Entonces, ¿qué forma tienen estas señales y cómo las podemos ver y cómo las podemos detectar? Pues eso también tiene que ver con matemáticas. Como os digo, además de, bueno, hay un montón de disciplinas, física, ingeniería, informática y también muchísimas matemáticas, hacen falta en estas colaboraciones. Además de la señal de onda gravitatoria, o sea, de la señal esta del láser, hay un montón de sensores, de micrófonos, de sismógrafos para ver si hay terremotos o no, y hay un montón de sensores para controlar estos ruidos que os decía que también pueden hacer que se emborrone la señal. Las matemáticas están detrás del análisis de cualquier dato, de cualquier señal, de cualquier observación que recoja cualquier aparato, y son fundamentales para poder desenterrar las señales de onda gravitatoria que están dentro de los datos. Mirad, estas dos señales se produjeron en 2015, en septiembre de 2015. El Observatorio Europeo todavía no estaba en marcha, estaban en marcha solamente los dos americanos, y lo que vieron fue esta señal en uno de los observatorios y esta otra señal, esta otra ondita en el otro de los observatorios. Si ponemos estas dos señales que estaban en observatorios a miles de kilómetros uno del otro, si la ponemos una encima de la otra, vemos que esta parte de aquí, pues bueno, el pico de arriba no coincide con el otro pico de abajo, y eso puede ser pues ruido, puede ser que haya un poquito de movimiento sísmico en un sitio que sea diferente del movimiento sísmico del otro sitio. Pero luego, si os fijáis, estos picos de aquí, pues hombre, qué cosa más curiosa que dos sitios que están a miles de kilómetros, que no tienen nada que ver los terremotos o el ruido que puede haber en un sitio con el otro, tengan una señal que se parezca tanto en esta región, en toda esta región de aquí. Bueno, lo que sucedió ese día fue que una señal gravitatoria atravesó la Tierra y en particular estos dos observatorios. Claro, había ruidos como los terremotos o otros ruidos ambientales que no tienen por qué ser iguales en un sitio o en otro, pero la onda gravitatoria que atravesó toda la Tierra sí que era la misma onda gravitatoria que atravesó primero un observatorio y luego un poquito después otro. Así que si quitamos el ruido y hacemos esa limpieza de la señal, y eso se hace con algoritmos de matemáticas, con algoritmos de análisis de datos, lo que encontramos es que además del ruido tenemos una señal, que es esta reconstrucción que veis aquí, que es más suavita, que corresponde a una onda gravitatoria.
cuando yo me voy a mi catálogo de señales que tengo en el ordenador, puedo mirar, consultar, como cuando vais a la policía porque habéis perdido o os han robado a lo mejor un bolso, ¿no? Y vamos a la policía a ver cuál es el catálogo de sospechosos y sospechosas. Bueno, pues aquí tenemos un catálogo de señales en mi ordenador, me voy con esta limpieza, con los datos ya limpios y más suavitos, me voy a este catálogo y puedo ver directamente que en este catálogo esta señal la han generado 2 agujeros negros de 36 y 29 masas solares que se fusionaron hace millones de años. Generaron esa señal ha ido viajando por todo el universo hasta atravesar la Tierra, atravesar los observatorios y nosotros poder detectarla. Esta manera de representar una onda, que seguro que es familiar porque es esto de subir y bajar, en este caso se vio muy bien porque la señal era muy intensa, fue muy fuerte. Pero de normal es más difícil. Así que otra manera que tenemos de intentar limpiar ruidos, porque por ejemplo las ondas sísmicas tienen un ruido con una frecuencia muy determinada, pues es poner lo que se llama un espectrograma, que es esta fila que tenéis aquí. El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia y los colores son la intensidad. Si esto fuera un sonido, que no lo es una onda diferente, pero si esto fuera un sonido, para que me entendáis mejor, esto sería la frecuencia, pues frecuencia más alta significa sonido más agudo y frecuencia más baja significa sonido más grave. Y aunque yo esté hablando, puede haber un poco de ruido porque alguien pase por el pasillo o porque pase un coche, pues son estos colores que no son tan intensos a diferentes frecuencias que puede haber un poquito de ruido. Pero esta señal que veis aquí y que también se ve en el otro observatorio y que está en color más intenso, aumenta de intensidad y de frecuencia conforme pasa el tiempo. Si yo esto lo pusiera como un sonido, sonaría algo parecido a... ¿Vale? Entonces aumenta la intensidad y aumenta la señal, la frecuencia de la señal. Esto de nuevo, un sonido, los matemáticos y las matemáticas podemos dibujarlo no solamente con una partitura, que seguro que todos sabéis, o habéis, muchos de vosotros sois músicos de música, sino también con un espectrograma. Y es un poco, la parte vertical es un poco como la altura del pentagrama, la frecuencia de la señal, el eje horizontal es el tiempo y los colores me van diciendo dónde voy a colocar esa nota o ese sonido. Esta manera es muy buena para poder ver señales que están enterradas en muchos ruidos, porque hay veces que el ruido está en frecuencias que yo conozco que, por ejemplo, la luz o los terremotos van a darme ruido por en estas frecuencias. Si veo algo que sucede en otras frecuencias, tiene que venir de otro sitio. Bueno, no solamente es importante tener varios observatorios para poder eliminar el ruido y sacar la señal de onda gravitatoria, sino que es mejor tener muchos, porque así podemos limpiar mejor el ruido y además podemos hacer otra cosa muy importante, que es saber de dónde viene la señal. Si solamente tenemos 2 observatorios y utilizando algo que se parece a la trigonometría, pero en vez de en un plano, pues trigonometría en una esfera, y para eso también hacen falta matemáticas, si solamente tenemos 2 detectores, algunas de las señales que teníamos me decían que, por ejemplo, podía venir de esta banana naranja, o que podía venir de toda esta banana o esta franja de color azul. Eso es una región grandísima en el cielo. Buscar algo en esa región es casi imposible. Pero si tenemos 3 observatorios, es igual que si queréis localizar la posición de vuestro móvil con el GPS. Si tenéis 2 antenas, no va a ser fácil determinar la posición en la que estáis. Pero si hay 3 antenas que recogen vuestra señal del móvil, es fácil triangular con trigonometría la posición en la que estáis. Pues algo parecido podemos hacer en el cielo. Cuando tenemos 3 observatorios, el observatorio Virgo se unió en 2017 y permite restringir, en vez de regiones tan grandes como estas bananas o estas franjas, estas bandas, podemos saber que la señal viene de regiones mucho más pequeñitas, como esta de aquí. En agosto de 2017 se produjo la primera triple detección y las regiones se hicieron mucho más pequeñas. Cuando teníamos que avisar al resto de astrónomos, al resto de investigadores para que miraran en ese sitio en el cielo, ya tenían que buscar en regiones mucho más pequeñitas. El 14 de agosto se produjo una triple detección que fuimos capaces de localizar muy rápidamente y avisamos al resto de nuestros colegas, a más de 70 observatorios terrestres y en el cielo, y satélites,
para que miraran en una región del cielo. Y en horas, en varias horas, esta es una foto de una región del cielo varios días antes, 20 días antes, y esta es la foto de la misma región del cielo que le habíamos dicho que de ahí tenía que haber pasado algo muy gordo porque había generado una señal gravitatoria que habíamos visto. Unas 10 horas después, una foto de la misma región del tiempo tiene esta forma. Estas dos líneas que hay aquí, vertical y horizontal, esas no están, esas están de referencia. Pero este punto que aparece aquí es un punto que antes no estaba en el cielo y que fue detectado, es un nuevo objeto que apareció en el cielo, que fue detectado gracias a que nosotros supimos triangular, hacer trigonometría de la señal que habíamos recibido. Bueno, el artículo científico de esa observación fue una observación de 2 estrellas de neutrones que se fusionaron, tiene más de 3.500 personas como autores y autoras y se pudo ver señales de onda gravitatoria, de rayos gamma, de rayos X, de ondas de radio, ese objeto invisible. Y yo os animo a que miréis un montón de simulaciones y de vídeos que hay en YouTube para este evento. Este evento se podía simular en nuestros ordenadores y gracias a ese día y a un montón de señales que pudimos recoger de un montón de observatorios, pudimos ver que lo que vimos coincidía exactamente con lo que pasaba en nuestro ordenador. Desde ese día sabemos, por ejemplo, que todos los elementos más allá del hierro en la tabla periódica, como el oro, el platino o el uranio, se forman ahí. O, por ejemplo, tenemos información sobre la expansión local del universo. Hay un montón de información. Y esta información viene porque primero la hago en mi ordenador y luego miro en las observaciones y comparo las predicciones de mi ordenador con las observaciones que yo estoy viendo. Ahí hay un montón de matemáticas para poder comparar los datos con los datos que yo tengo en mi ordenador. Todas estas bolitas que veis aquí son señales, las en azul, son agujeros negros, son siempre 2 bolitas que se juntan en otra bolita más grande. El eje horizontal simplemente es para poder repartir todas las observaciones y el eje vertical es la masa. Cuanto más grande sea la bolita, significa que más masa tenía ese objeto. Todas las bolitas que veis en azul son fusiones de agujeros negros que se han visto con ondas gravitatorias, gracias a que hemos podido desenterrar esas señales con matemáticas. Y todas las bolitas que veis en naranja son estrellas de neutrones que también de nuevo hemos podido desenterrar de los datos de los observatorios de onda gravitatoria. Hay un montón de técnicas para analizar estos datos. Hay una que se llama filtrado por comparación, que básicamente yo cojo los datos, cojo la señal que tengo en el ordenador, la junto y cuando se parezcan mucho, pues probablemente eso no sea ruido, sino que lo que hay ahí detrás sea esa señal que yo tengo en mi ordenador. También hay un montón de algoritmos nuevos y de técnicas nuevas. Seguro que había escuchado hablar del machine learning, del deep learning, del análisis masivo de datos. Hay un montón de técnicas en estadística y en matemáticas que se están desarrollando y que también se pueden utilizar en estos observatorios y en general en cualquier observatorio que recoja datos o en cualquier sensor que esté recogiendo datos. Ahora mismo estamos actualizando la sensibilidad de estos detectores, poniendo láseres más potentes, espejos más grandes, materiales que amortigüen mejor este movimiento de los terremotos, haciendo un montón de mejoras. Si todo va bien, a finales de mayo de este año, o sea, de aquí a muy poquito, volveremos a observar. Durante los periodos de observación anteriores hemos tenido la sensibilidad suficiente como para tener algo así como 1 o 2 señales a la semana. Con la nueva sensibilidad, aquí tenéis un total de unas 90 observaciones y cada observación tenía 3 objetos, como decía, una fusión de 2 objetos en uno un poco mayor. Si todo va como esperamos, a partir de finales de mayo de este año, esperamos tener no solo 1 o 2 señales a la semana, sino 1 o 2 señales al día. Y tendremos que ser muy rápidos y muy buenos para poder analizar esos datos y poder desenterrar las señales que nos interesan. Y eso se va a hacer con matemáticas y con mucha computación, con algoritmos, no solamente en lápiz y papel, sino también con ordenadores muy potentes. Es un futuro prometedor el que nos espera, porque estas ondas gravitatorias nos permiten ver el universo de otra manera. Un agujero negro, la luz, o recordar esto que decía que la luz no puede escapar de un agujero negro, sin embargo un agujero negro cuando se mueve, por ejemplo las fusiones de agujeros negros sí que generan ondas gravitatorias
Y estas ondas gravitatorias pueden ser los prismáticos que necesitamos para detectar nuevos objetos. Estamos viendo agujeros negros de masas mucho mayores de las que tienen las estrellas, agujeros negros con masas que nunca habíamos visto. Esperamos ver quizás algunos objetos un poco raros, ¿por qué no? Yo en mi ordenador puedo simular todos los objetos, los raros que yo quiera y luego comparar con las observaciones. Podemos entender la gravedad como una geometría de este espacio-tiempo y ver cómo va cambiando la forma de ese espacio-tiempo. Incluso podemos tener pistas de cómo la gravedad se comporta pues, cuando hay otras fuerzas y cuando hay otros elementos, como por ejemplo la física cuántica. Así que en física las matemáticas son no solo la herramienta, sino la herramienta para encontrar pistas para nuevas teorías. Y esta imagen que os quiero mostrar aquí para terminar es el mayor supercomputador que tenemos en España, se llama el Barcelona Supercomputing Center, y si miráis así por los lados, esta imagen que veis aquí es un poco rara porque necesitamos un sitio tan grande que se fueron dentro de una catedral en Barcelona para poder poner este laboratorio. Este laboratorio es un laboratorio virtual en donde hacen falta muchas matemáticas y en donde podemos simular cualquier sitio del universo, incluyendo un agujero negro, incluyendo todo el universo que se expande o incluyendo una fusión de dos agujeros negros o de dos estrellas. Realmente estos sitios necesitan muchas matemáticas, muchos algoritmos y yo espero pues, que os haya parecido interesante, que cuando veis un ordenador penséis que también es un laboratorio para muchos matemáticos y matemáticas. Hay un montón de técnicas de Machine Learning que se están desarrollando ahora, incluso técnicas de computadores, de ordenadores cuánticos, que podrían darnos nuevas herramientas para desarrollar nuevos algoritmos. Y lo chulo de todo esto es que las matemáticas nos permiten hacer simulaciones de cosas que existen, incluso de cosas que no existen, de cosas que nos podemos imaginar y que luego podemos mirar en los datos a ver si podemos encontrar esas señales o no podemos encontrarlas. Yo trabajo en cosas de estas, yo desarrollo algoritmos e intento poner esos algoritmos en máquinas muy grandes para poder comparar y para poder desarrollar estos catálogos de señales que luego se comparan con las observaciones. Y bueno, a ver si otro año o en otra ocasión os puedo venir con algunas imágenes, con algunas simulaciones nuevas de cosas que hemos simulado en un ordenador y que la naturaleza es capaz luego de generar en estas señales de los observatorios y nosotros decir, aquí tenemos una observación. La ciencia se hace por colaboración de un montón de gente, con un montón de habilidades diferentes y probablemente las matemáticas estén en la mayoría de los desarrollos de ciencia y de tecnología en el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir y salgo de la pantalla completa. No sé si hay alguna pregunta, seguramente hay muchas personas que veréis esta grabación y como decía yo soy Futura Conjetura en Twitter y me podéis hacer todas las preguntas que se os ocurran ahora o más adelante.